Las cruzadas fueron expediciones militares que se dieron entre los siglos XI y XIII, impulsadas enérgicamente por la Iglesia Católica, las que fueron organizadas y puestas en marcha por los reyes y señores cristianos de Europa. Lo que se buscaba básicamente era recuperar los territorios sagrados que habían caído en manos de los musulmanes en los siglos anteriores, o sea, motivos netamente religiosos. Sin embargo, paralelamente dio pie a otro tipo de intereses, como los políticos y económicos. Por ejemplo, con las cruzadas se buscaba aminorar los constantes conflictos bélicos entre los mismos señores feudales cristianos, y ahora fijar como enemigo en común a los musulmanes. También con las cruzadas se pretendía acumular grandes botines, prácticamente todos venidos del saqueo y la rapiña. Esta cruzada fue promulgada por el Papa Urbano I en el año 1905, en el Concilio de Clermont. Este, frente a la multitud, manifestó: «Guerreros que escucháis mi voz, vosotros que iréis a la guerra, regocijaos, porque estáis tomando una guerra legítima. Armaos con la espada de los macabeos, e ir a defender la casa de Israel, que es la hija del Señor de los ejércitos. Ya no es asunto de vengar las injurias hechas a los hombres, sino aquellas que son hechas a Dios. Ya no es cuestión de atacar una ciudad o un castillo, sino de conquistar a los santos lugares. Si triunfáis, las bendiciones del cielo y los reinos de Asia serán vuestra recompensa. Si sucumbís, alcanzaréis la gloria en la misma tierra donde Jesucristo murió, y Dios no olvidará que os vio en la Santa Milicia». Esta cruzada buscaba dos objetivos principales. Uno era ayudar al Imperio Bizantino en contra de la amenaza musulmana y liberar Jerusalén de la mano de los infieles. Esta primera cruzada se puede dividir en dos partes. Una es la cruzada de los pobres y la otra, denominada la cruzada de los príncipes. La cruzada popular, o de los pobres, fue una de las muestras más fervientes del fanatismo religioso de esa época. Después del Concilio de Clermont, un grupo liderado por Pedro el Ermitaño, un monje, decidió dirigirse y liberar Tierra Santa. Fueron cerca de 40.000 personas en total, en su mayoría peregrinos, pero todo terminó en un rotundo fracaso, ya que el 20 de octubre de 1906 fueron sorprendidos por una escaramuza musulmana y gran parte del grupo fue aniquilado. Por otro lado, se encuentra la cruzada de los príncipes. Se hizo de una forma más ordenada que la cruzada popular. Esta se componía de caballeros feudales y fue dirigida por nobles cristianos de diferentes partes de Europa. De esta expedición militar resultó la toma de Nicea y Antioquía en los años 1907 y 1908, concluyendo con la conquista de Jerusalén en el año 1909. Pero esto no fue todo. Así como fueron conquistando territorios, se fueron formando los denominados reinos cristianos de Oriente, o estados latinos. Dentro de estos se encuentra el reino de Jerusalén, el principado de Antioquía y los condados de Edesa y Trípoli. Resta decir que esta fue la cruzada que tuvo mayor éxito para el mundo católico. La segunda cruzada es organizada en respuesta tras la toma del condado de Edesa por parte de los musulmanes. Anunciada por el Papa Eugenio III, fue la primera de las cruzadas que fue dirigida por reyes. Entre estos se encuentra Luis VII de Francia y Conrado III de Alemania. Los ejércitos de los dos reyes marcharon por separado a través de Europa. Sin embargo, una vez llegados a Tierra Santa, todo fue un fracaso, ya que los cristianos fueron derrotados en el asalto de la ciudad de Damasco en el año 1148. Esta cruzada nace como respuesta a que en el año 1187 la ciudad de Jerusalén había caído nuevamente bajo el poder de los musulmanes, pero esta vez liderado por uno de los hombres que pasaría a ser una leyenda entre su propia gente e incluso entre los europeos. Este era Saladino. Los reyes cristianos que llevaron a cabo la expedición fueron Ricardo Corazón de León de Inglaterra, Felipe II de Francia y Federico Barbarroja de Alemania, quienes deciden ponerse en marcha a las tierras de Medio Oriente. Como resultado de esta cruzada fueron la conquista de Chipre en el año 1191 y la toma de la ciudad de Acre.
Sin embargo, el propósito principal de esta expedición no fue logrado. Jerusalén no pudo ser recuperada, llegando tan solo a un acuerdo con los musulmanes en el cual se estipula que todo peregrino cristiano tiene acceso a Jerusalén siempre y cuando no porte ningún tipo de armamento. Esta cruzada fue inspirada por Inocencio III en contra de Egipto. Sin embargo, terminó desviándose hacia el Imperio bizantino por la intervención de los venecianos, que la utilizaron en su propio beneficio. Tras la toma y saqueo de Constantinopla en el año 1204, se constituyó sobre el viejo Bizancio el Imperio Latino de Occidente, organizado feudalmente y con una autoridad muy débil. Esta cruzada fue convocada por el Papa Honorio III y la dirigió el rey Andrés II de Hungría. También participó como organizador Federico II de Alemania. Se tenía por objetivo hacer caer el reino de Egipto, ya que éste controlaba el territorio de Jerusalén. Si bien los cruzados en el año 1219 tomaron el puerto de Damieta, 2 años después los musulmanes contraatacaron, tendiendo una trampa a los ejércitos cristianos, dejándolos sin abastecimiento de provisiones básicas. Esto obligó a pactar un acuerdo en el cual los europeos se retirarían de Egipto y de esta forma salvar sus vidas. Esta cruzada fue emprendida por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Federico II y fue conocida por su carácter pacífico, ya que se resolvió mediante la diplomacia, evitando de esta forma las confrontaciones militares. En el año 1229 se celebra un acuerdo entre Al-Malik al-Kamil, nieto de Saladino y sultán de Ayubí, y Federico II, recuperando para los cristianos Belén, Nazaret, Sidón y Torón. También en parte se recuperó la ciudad de Jerusalén y se firmó una tregua de 10 años entre ambos bandos. Frente a esto, Federico II fue excomulgado por segunda vez por el Papa, y esto debido a que su acuerdo fue visto como una traición a la cristiandad. En el año 1244, los turcos musulmanes saquearon la ciudad de Jerusalén, masacrando a más de 30.000 cristianos según las fuentes. Esto dio paso a la organización de la Séptima Cruzada. Fue predicada por el Papa Inocencio IV durante el Concilio de Lyon. Su dirección fue encargada al rey Luis IX de Francia. Esta expedición tuvo como resultado hacia el año 1249 la recuperación del puerto de Damieta y conquistar la ciudad del Cairo. Pero en la batalla de Mansura los cristianos fueron derrotados. Durante la retirada, el rey Luis IX fue tomado prisionero y puesto en libertad después de una cuantiosa paga a sus raptores. La Octava Cruzada fue la segunda emprendida por el rey Luis IX de Francia y constituyó el último esfuerzo de la Europa cristiana por salvar el reino de Jerusalén. Militarmente, esta atacaría Túnez, dentro de la cual establecería una base para después seguir con la conquista de Egipto. Sin embargo, durante el asedio, el rey Luis IX enferma y muere. Con esto se detiene el ataque y se procede a la retirada. Ahora conjuntamente se logró un acuerdo en el cual los cristianos podían ejercer libre comercio con Túnez y garantizar la residencia de monjes en la ciudad. Sin embargo, aún así se considera esta cruzada como un fracaso. La Novena Cruzada generalmente se considera la última gran cruzada medieval emprendida. Fue llevada a cabo por el príncipe Eduardo I de Inglaterra. Esta expedición desde un principio estuvo falta de recursos y tropas. Aún así, se logró establecer una tregua de 10 años de paz y de casi 20 años de supervivencia de los reinos cristianos en Oriente. Pero luego de concluidas las treguas darían como resultado la caída de los estados cruzados. Y en 1291 los mamelucos eventualmente reconquistarían todos los territorios cristianos en Siria.
Las cruzadas tuvieron muchas consecuencias en Europa y el Medio Oriente. En lo político, se fortalecieron las monarquías europeas modernas, ya que las cruzadas habían debilitado a los grandes señores feudales. Muchos habían muerto y otros se sumieron en la pobreza, dados los fracasos continuos en apoderarse de tierras en el Oriente. En el ámbito económico, fue la apertura de nuevas rutas para el comercio mercantil entre Occidente y Oriente. Este comercio internacional favoreció el surgimiento y auge de las ciudades mercantiles italianas, como lo fueron Génova, Venecia y Florencia. Por último, es importante destacar el debilitamiento del poder papal en Europa, debido a su desprestigio por los continuos fracasos de las cruzadas y las constantes disputas del poder que mantenían con los diferentes reyes europeos.